Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos ven y nos escuchan por este medio. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Dirección Regional Brunca ha venido ofreciendo conferencias con el fin de capacitar y llevar información técnica en diferentes áreas agropecuarias, tanto productores, organizaciones y público en general, la cual está dirigida a este tipo de actividad. Necesitamos estar comunicados siempre con todos ustedes, llevándoles información para que ustedes tengan las herramientas para que puedan tomar sus propias decisiones. El día de hoy, continuando con estas conferencias programadas, ofrecemos la conferencia Aspectos importantes del programa NAMA Ganadería, algunos conceptos y perspectivas en la región Brunca. Para mí es un agrado y para nuestra institución presentarles al ingeniero Pablo Steven Rodríguez Rodríguez. Pablo es ingeniero agrónomo zootecnista, es máster en ciencias en gerencia agropecuaria de la Universidad de Costa Rica, es licenciado en ciencias de educación con énfasis en docencia. Pueden hacer sus consultas a través de los comentarios del Facebook o contactar directamente al conferencista al correo electrónico que se estará indicando. Instamos a participar a todos ustedes junto con nosotros en este espacio y aprovecharlo al máximo. A continuación, le cedo el espacio al señor Pablo Steven Rodríguez Rodríguez. Adelante, Pablo, con su conferencia. Muy buenos días. Es un gusto para mí poder compartir este ratito de tiempo. Espero que sea de provecho para todas las personas que están conectados de una u otra manera. A continuación voy a compartirles la charla y me gustaría de cualquier comentario, sugerencia, dudas que tengan, que nos las hagan llegar y para tratar de seguir mejorando y colaborando con el sector agropecuario de la región. Muy bien, vamos a hablar un poquito de NAMA Ganadería y de algunos conceptos, de qué se trata este programa, qué es lo que se ha venido haciendo en el país y en la región en los últimos años. Básicamente, la conferencia la vamos a enfocar en varios aspectos. Primero, vamos a conocer en detalle qué es NAMA Ganadería, cómo se desarrolló, qué es lo que se ha venido haciendo. Luego vamos a hablar de algunas metas que tenemos a nivel nacional y a nivel regional, cómo lo hemos ido desarrollando en la región Brunca, la implementación de estas tecnologías en finca y algunos comentarios finales, para posteriormente pasar al segmento de dudas o comentarios de la audiencia. Algunos conceptos. Entonces, ¿qué es NAMA Ganadería? NAMA Ganadería básicamente son acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Eso es como lo podemos traducir el acrónimo. Y el proceso de NAMA Ganadería se ha venido desarrollando en Costa Rica desde el 2013. Se inició a nivel político, a nivel gerencial, un proceso con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para buscar una alternativa de cómo enfocar el desarrollo de la ganadería en el país. A partir de 2014, dada esa iniciativa que se desarrolló, se ejecutó a nivel de campo, se comenzó a ejecutar un plan piloto en conjunto con Corfoga, MAC, INTA. Este plan piloto se desarrolló en el país y finalizó en el 2018. A nivel de la región Brunca, se seleccionaron 100 fincas y se comenzaron a aplicar las diferentes tecnologías y procesos que vamos a ver más adelante. En 2016 se inició el proceso con la Cámara Nacional de Productores de Leche, enfocado en las áreas que tienen mayor producción de leche en el país. Y mientras se daban todos estos procesos, en 2015 se firmó un decreto, el cual en el 2016 se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo Ganadero Baja en Carbono, que pasó a formar parte de los planes y enfoques de instituciones públicas y otras instituciones como Corfoga y la Cámara Nacional de Productores de Leche. Acá, ¿qué es lo que se busca y lo que se ha tratado de hacer? De integrar todos los actores públicos y privados que están relacionados con la ganadería en Costa Rica.
y que a partir de ahí las acciones que se realicen no provengan únicamente de lo que se defina a nivel de un escritorio, de lo que se defina a nivel de una institución, sino que construyamos entre todos ese desarrollo de la ganadería y que al final se transforme en beneficios para los productores. El objetivo de este programa es básicamente crear condiciones políticas, tecnológicas y de inversión para que los ganaderos de Costa Rica logren mayor productividad y rentabilidad. Vean que nos enfocamos al principio en productividad y rentabilidad porque sabemos que no podemos producir únicamente por amor. Al final es muy importante que el productor tenga un retorno económico porque esto va a traer calidad de vida para él, su familia, la comunidad y el país. Y después de esta productividad y rentabilidad, una vez que se está logrando este proceso, entonces de forma paralela estemos generando menos emisiones de gases con efecto invernadero y lograr mayor secuestro de carbono. Entonces estamos relacionando todos los componentes, la parte productiva, económica y la parte ambiental. No podemos pensar únicamente en la parte ambiental si dejamos de lado ese tema de rentabilidad y de bienestar de las familias productoras. Muy bien, ese objetivo, ¿cómo lo traducimos? Lo podemos traducir en esta imagen. Vamos a tener mayor productividad, mayor rentabilidad, es decir, más kilos de queso, más kilos de carne, más terneros por año. Eso es lo que busca el programa. De la mano de una mayor rentabilidad, que esto se traduzca en un mayor ingreso, porque muchas veces podemos pensar en obtener mayores ganancias de peso, por ejemplo, en una ganadería engorde, pero a veces esas ganancias de peso van muy relacionadas a altos costos. Entonces no se ve reflejado en una rentabilidad, no se ve reflejado en un ingreso económico neto para el productor. Una vez que logramos estos dos equilibrios, entonces nos enfocamos en menos emisiones. Lo hacemos de forma paralela. Logramos productividad, logramos rentabilidad, disminuimos emisiones. ¿Y qué son las emisiones? Ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero básicamente son una serie de gases que se producen en cualquier sistema productivo, no solamente en la ganadería. Y cualquier sistema productivo y también en todas las actividades que nosotros hacemos, en el hogar, en el transporte, los vehículos. Lo que buscamos entonces es producir menos de esos gases que son contaminantes y a la vez obtener o lograr un mayor secuestro de carbono, un mayor secuestro de esos gases de efecto invernadero. Es decir, que esos gases no se vayan a la atmósfera, sino que se queden acá en nuestro sistema productivo, ya sea en el suelo, en los árboles, en el bosque. Y así evitamos, en buena medida, la contaminación ambiental, porque hay una serie de factores más que también pueden producir contaminación, no solamente los gases de efecto invernadero. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, y tenemos que ser conscientes de ello, y lo somos. La ganadería básicamente representa cerca del 23% de las emisiones brutas del país. Es decir, casi un cuarto de las emisiones de gases con efecto invernadero que producimos en el país provienen de la ganadería. Sin embargo, acá hay un punto muy importante. El sistema ganadero como tal, por el hecho de cómo son los animales, su sistema digestivo, la forma como él digiere el pasto y los nutrientes que consume, produce gases con efecto invernadero. Es decir, la única manera que podríamos hacer para que un bovino no produzca gases con efecto invernadero es que dicho bovino no existiera. Y eso sabemos que no es posible, porque es un sistema productivo muy importante y que ha sido muy importante a lo largo del tiempo en el desarrollo de nuestro país. Básicamente, la mayor fuente de las emisiones de gases con efecto invernadero de la ganadería proviene de la fermentación entérica de los animales, es decir, de su proceso de digestión. En la digestión del animal se produce metano, se produce CO2, el cual es expulsado de dos formas, una por el erupto del animal y otra por medio de sus excretas, la boñiga y la orina. Y este mayor porcentaje, ¿cuánto representa? Dependiendo del sistema. En sistemas de pastoreo
donde no hay consumo de concentrado, donde las fertilizaciones básicamente no existen. La fermentación entérica representa un 90-95% de las emisiones totales del sistema. Y en sistemas donde utilizamos concentrados en mayor cantidad, donde se utilizan fertilizantes nitrogenados para mejorar el tema de producción de pastos, donde hay un mayor consumo de combustibles en equipos, maquinaria, en estos sistemas la fermentación entérica puede representar entre un 60 y un 80%. Mucho va a depender del resto de insumos que se utilicen. Como escuchamos, en general la mayoría proviene del animal. Ahora, cuando nosotros tenemos sistemas basados completamente en estabulado, los procesos de mitigación, los procesos de secuestro de carbono son muy complicados. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestros sistemas ganaderos se basan en pastoreo. Nuestros sistemas ganaderos tienen bosques. Cerca del 24% de la cobertura boscosa del país está en manos de ganaderos. Y esto ha sido demostrado por diferentes estudios a nivel país. ¿Eso qué significa? Que las fincas ganaderas tienen un alto potencial de secuestro de carbono. ¿Por qué? Porque otro de los componentes importantes que también secuestra carbono es el suelo. Un suelo bien manejado, con sistemas de pastoreo adecuados, con sistemas de rotación de animales adecuados, que ahora vamos a conversar un poquito de ello, secuestra y tiene un alto potencial de secuestro de carbono, lo que permite que se compense las emisiones de los animales con las buenas prácticas que se realicen a nivel de finca. Teniendo claro que si bien es cierto el sistema como tal tiene un potencial de emisión importante, también tiene un potencial de captura muy importante y que inclusive los estudios que se tienen a nivel país, se habla de que la ganadería puede ser y es en una buena medida carbono neutro. Se han hecho estudios a nivel de finca donde se demuestra que una finca bien manejada, implementando las tecnologías y siguiendo ciertos procesos de controles, puede ser rentable, puede ser productiva y además puede ser carbono neutro. Entonces, una vez que se tenía claro todo esto, después de los ejercicios de campo que se hicieron, los planes piloto que se han ido desarrollando, se tienen planteadas una serie de metas nacionales y regionales. Básicamente, en una escala de tiempo, desde el 2014 que se comenzó a implementar el plan piloto de carne y doble propósito, luego el plan piloto en producción de leche, se plantea un proceso de un escalamiento. Es decir, llevar este proceso que se realizó en unas cuantas fincas, ampliarlo a una mayor cantidad de fincas. Y ahora vamos a ver cómo se plantea. Un primer escalamiento que viene a estar terminando a 2022 y un segundo escalamiento que según este diagrama de 2019 del documento de Nama Ganadería cuando se planteó, se espera concluir a 2031, el cual puede que varíe un poquito la fecha, sin embargo se mantiene en pie la meta. Ahorita vamos a ver de qué se trata. El primer escalamiento lo que busca es alcanzar o impactar 1.800 fincas a nivel país. 1.800 fincas ganaderas a nivel país representan el 5% del total de fincas ganaderas del país. Y este 5% de fincas, si se hace un estudio y un análisis estadístico, se estima que se podría llegar a un 8% del total del hato ganadero, unos 100.000 animales. Estos números pueden variar un poco. Sin embargo, lo importante acá es que se está buscando que estos beneficios que se han ido probando en unas pocas fincas, estas tecnologías que se han ido implementando y los cambios que se han ido obteniendo, se socialicen, se llegue a una mayor cantidad de fincas a nivel país y se pueda impactar de forma positiva. Estas 5% de las fincas vienen representando aproximadamente 70.000 hectáreas. Y ahorita vamos a ver cómo se está haciendo este primer escalamiento. Ahora, para un segundo escalamiento, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, se plantea en un periodo de 15 años impactar un 27% de las fincas del país.
Este 27% representaría un 46% del hato ganadero. Y ahí estaríamos hablando prácticamente de la mitad del hato ganadero que tenemos a nivel país. Y ya lo consideramos como un porcentaje bastante importante. Y un 35% de la superficie de pastos dedicados a la ganadería. Ahora, esta es la meta del primer escalamiento a nivel país. Esto está planteado por regiones, de acuerdo a las regiones que tenemos en el país, Chorotega, Pacífico Central, y se comenzó a implementar en este año 2020 y finales del año 2019. Lo que se busca básicamente es que en todas las regiones del país se comenzara a identificar y a trabajar con fincas ganaderas hacia este proceso de NAMA ganadería y los cambios que se esperan lograr. Para la región Brunca, nosotros tenemos como meta lograr 306 fincas al año 2022. 306 fincas. Básicamente, en 2019 iniciamos un proceso de identificación de las primeras 102 fincas, que son las que se comenzaron a trabajar en este año 2020. A pesar de algunas dificultades que se han tenido a nivel de pandemia, a nivel de condiciones en las diferentes agencias de extensión, se ha ido buscando de una u otra manera brindarle a los productores algún proceso de asesoría, de seguimiento, para ir enfocando las acciones que se realizan hacia el proceso de NAMA y para que al final esto se traduzca en las mejorías que comentábamos al principio. Para el próximo año 2021 tenemos la meta de incluir 85 fincas más, es decir, mantener estas 102 fincas que ya se han comenzado a trabajar e incluir 85 fincas nuevas. Y para 2022, 119 fincas nuevas, para terminar con un total de 306 fincas. Bien, este proceso de estas 306 fincas lo trabajamos bajo dos indicadores, bajo dos líneas de trabajo. Un indicador que se llama número de fincas aplicando el modelo NAMA, y básicamente acá lo que identificamos o lo que buscamos es que las fincas implementen las tecnologías que el modelo NAMA recomienda. Y otro indicador que se llama reducción de emisiones de CO2 equivalente en toneladas por año, aplicando el modelo NAMA ganadería. Es decir, agarramos las fincas y vamos a medir cuál es la reducción de emisiones. Vamos a hacer mediciones de campo, vamos a llevar registros, vamos a levantar información y se va a determinar cuánto se disminuye la producción de emisiones o cuánto es el secuestro de carbono que logramos obtener en las fincas que estamos implementando las tecnologías NAMA. Este proceso de este indicador 9 es un poco más complejo, requiere bastante seguimiento, bastantes análisis, pruebas. Entonces, no se realiza en las 306 fincas. Las 306 fincas se trabajan todas de la misma forma, pero inicialmente se identificaron 35 fincas a las cuales se les va a dar ese seguimiento más específico. Estas 35 fincas trabajan igual que las 306. La única diferencia es que a ellas se les realiza algunos otros análisis para poder medir exactamente la reducción de emisiones que se obtienen por año y que se obtienen según el nivel de implementación de las tecnologías. En este croquis podemos observar la ubicación espacial de las fincas que tenemos identificadas para este primer año y con las cuales se han ido realizando algún tipo de acciones. Tenemos fincas distribuidas en toda la región. Hay algunas zonas que aún faltan ampliar la distribución de las fincas. Recordemos que las fincas se trabajan de acuerdo a las áreas de influencia de cada agencia de extensión y se han ido identificando también de acuerdo a la disponibilidad de los productores, porque es muy importante indicar que el programa es voluntario. Nosotros no podemos ni obligamos a nadie a acatar ninguna de las recomendaciones que nosotros damos. Únicamente podemos brindarles un acompañamiento técnico y a partir de ahí tratar de ir generando
los cambios y perspectivas que están planteados desde el programa. Bien, cuando todo este proceso iniciaba, se realizaron procesos de socialización, se tenían identificadas alternativas para implementar en las diferentes fincas. Entonces, por medio de reuniones, por medio de talleres, se identificaron opciones para implementar en las fincas. Las podemos resumir, o acá tenemos ejemplificadas el pastoreo rotativo intensivo, los bancos forrajeros, sistemas silvopastoriles. Y a partir de esos talleres, por regiones, que acá ya marcamos específicamente en la zona sur, se identificaron en conjunto, no solamente instituciones públicas y privadas, también productores, se identificaron en conjunto cuáles eran las alternativas que podían impactar de una mejor forma los sistemas de producción y que nos permitían lograr esos 4 puntos que vimos al principio. Para la zona sur, se identificó como principal alternativa el pastoreo rotativo intensivo, que es esa línea celestita que vemos al principio. Como una segunda opción y muy de la mano, los bancos forrajeros y los suplementos minerales a una importancia básicamente igual para la región Brunca. Y los ensilajes como una cuarta opción que vienen a impactar positivamente estas tecnologías. Y si vemos las otras 4 regiones que podemos observar en la figura, básicamente el comportamiento es muy similar. El pastoreo rotativo intensivo viene siendo la tecnología que se definió de mayor importancia a trabajar en el sistema. Ahora, para implementarlo a nivel de finca, ¿qué se necesita? ¿Qué hemos ido haciendo? ¿Cómo lo hemos ido trabajando? Bueno, lo primero es indispensable el uso de registros. ¿Por qué? Porque por medio de los registros se puede determinar y se pueden tomar decisiones si un sistema es productivo, si un sistema es rentable, cuáles son los animales que no son rentables, cuáles son los cambios posibles a realizar de acuerdo a los costos, al flujo de efectivo que tenemos. Y ese ha sido el primer paso y el paso más complicado de lograr, porque lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura de llevar registros productivos, reproductivos, económicos, financieros, efectivo. Pongámosles el nombre que queramos ponerles, inventario de animales, pero no estamos acostumbrados a anotar. Manejamos datos en la mente, llevamos alguna información. Cuando son pocos animales, nos es más fácil, conforme aumenta el inventario animal, se complica un poco más. Y este tema de registros, por lo tanto, ha sido la primera acción que hemos tratado de enfocar en las fincas, con diferentes avances. Fincas que han tenido un proceso de acogida importante en los registros, donde ya en este momento tenemos información, y otras fincas en las cuales ha sido bastante más complicado. Sin embargo, esperamos poder ir avanzando en el proceso y poder ir obteniendo resultados y poder demostrar al final del programa, el mismo productor se convenza que realmente los cambios que ha hecho han sido de beneficio. Ahora, ¿cuál es el primer paso entonces para estos registros? Tenemos que identificar los animales. Nosotros no podemos llevar un registro sin identificar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos por nombres, por ejemplo, nombres de los animales, si son 5, probablemente no me confunda. Pero cuando son 50 animales, ya yo me voy a confundir. Y ya 2 terneros son muy parecidos y ya 2 vacas son muy parecidas, solo que una tenía un cacho más largo que el otro y después se le quebró el cacho y ya se me confunde. Entonces, lo primero y la primera recomendación en la cual nos enfocamos es identifiquemos los animales, comencemos a llevar registros. Y una vez que tenemos esos registros, vamos a ir evaluando las diferentes tecnologías, los diferentes cambios que se plantean a nivel de finca y podemos ir tomando decisiones con base en datos del mismo sistema productivo. ¿Por qué?
A veces nosotros pretendemos que lo que es funcional en una finca o en una región sea funcional en otra. Y realmente no es así. Todas las fincas son una unidad productiva distinta, con condiciones diferentes y aspectos propios desde el punto de vista administrativo, propios desde el punto de vista de los animales, suelo, topografía, producción de pastos. Entonces, las decisiones tienen que ser propias y los puntos de mejora en cada finca varían de acuerdo a esas condiciones que tengamos. Una vez que identificamos los animales, entonces, bien, entramos a las tecnologías. Y acá vamos a comentar un poquito en varias diapositivas sobre las diferentes tecnologías. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, el pastoreo racional. El pastoreo racional posee un alto potencial de mitigación. Es decir, puede disminuir, podemos adaptarnos, podemos enfrentar el cambio climático siempre y cuando ese pastoreo racional o ese pastoreo rotativo intensivo, que al final son conceptos que en su esencia varían, pero que para los efectos los vamos a trabajar de una forma muy similar. Ese pastoreo racional, si lo implementamos adecuadamente, vamos a tener un efecto positivo. Si no es implementado adecuadamente, si no seguimos los principios que se plantean desde ese pastoreo racional, lo que vamos a provocar en el sistema más bien es un retroceso. Ahora vamos a ver algunos principios que se plantean acá. El tema de mejora de pasturas, si es bien manejado y si lo implementamos en conjunto con el pastoreo racional, vamos a obtener un impacto importante en la mitigación, un impacto importante en el secuestro de carbono. Si nosotros únicamente mejoramos pasturas, pero mantenemos sistemas de pastoreo donde tradicionalmente son más extensivos, con tiempos de ocupación de una semana, 15 días, lo que vamos a lograr es tener un pasto mejorado por un periodo de 3 años, 5 años, y luego volver a las pasturas naturalizadas. ¿Por qué? Porque esa pastura mejorada no va a aguantar, no va a tolerar ese manejo extensivo. El tema de cercas vivas, que si bien es cierto, tienen un costo de inversión y que el tiempo en el cual podemos ver el efecto es mayor, eso tiende a reducir su aceptación. Sin embargo, lo podemos ir desarrollando en conjunto con otras alternativas y podemos ir teniendo beneficios. Por ejemplo, hay algunas cercas vivas que podríamos utilizarlas para poda y ramoneo durante una época del año y de esa forma mejorar la alimentación de los animales. La mejora en planes de fertilización. En el caso de fincas que utilizan planes de fertilización, si se utilizan adecuadamente bajo un análisis de suelo, bajo una recomendación técnica, se buscan los fertilizantes adecuados para el sistema, para el suelo, para las condiciones que se tienen, podemos obtener un cambio importante a nivel de las emisiones que generemos. Sí hay que tener cuidado con el tema de los costos de estos fertilizantes y asegurarnos que el costo en el cual vamos a incurrir sea menor a la ganancia que esperamos obtener producto de esta fertilización. Los bancos forrajeros mejoran la adaptación del sistema, tienen un impacto importante en la mitigación siempre y cuando los implementemos en conjunto. Y vean que ya he hablado de varias tecnologías y voy hablando de implementación en conjunto. ¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de estas tecnologías la recomendamos trabajar en forma sola. Buscamos una sinergia, buscamos un acompañamiento para el desarrollo de las tecnologías. ¿Para qué? Para que el impacto sea mayor. El uso de minerales, si bien es cierto el uso de minerales no tiene una incidencia directa a nivel de emisiones como tal, sí tiene una incidencia directa a nivel de la producción. La producción de los animales mejora cuando pasamos de un sistema que no utiliza minerales a un sistema que los utiliza, o cuando pasamos de un sistema que utiliza minerales de forma inadecuada a un sistema que los utiliza de acuerdo a los requerimientos que tienen los animales que se manejan. Los ensilajes y las pacas de heno o cualquier otro sistema que nos permita conservar alimento durante un periodo de tiempo para utilizarlo en épocas en las cuales tenemos necesidad alimenticia, van a mejorar la adaptación de nuestro sistema y pueden tener un impacto importante a nivel de mitigación siempre y cuando lo realicemos
en forma conjunta con las tecnologías mencionadas anteriormente. La mejora genética, y ahora vamos a ver algunas fotos de fincas. La mejora genética nosotros no buscamos y no pretendemos decir la raza Brahman, la raza Gir o cualquier otra raza es la mejor o es la peor. No, nosotros lo que buscamos en este aspecto es que se mejore la productividad que se tiene, que se tengan terneros más pesados al destete, que se tenga mayor producción de leche, que se produzca con animales más adaptados a las condiciones que tiene una finca determinada. Ahora bien, para esto se requiere investigación, para esto se requiere conocer las condiciones específicas de cada caso y sobre todo se requiere haber solucionado un problema muy importante, la alimentación. Nosotros no podemos mejorar genéticamente si no tenemos y no le vamos a brindar al animal las condiciones ambientales que él requiere para que exprese esa genética adecuadamente. Y dentro de las condiciones ambientales tenemos una parte de manejo y una parte muy importante que es la alimentación de los animales, qué comen esos animales, cuál es la calidad nutricional, cuánta es la proteína, energía, minerales que esos animales están consumiendo cada día. Y eso va a permitir que se traduzca en una mayor producción. Prácticas agroforestales, manejo de animales y equipos, uso de concentrados, son otras prácticas que tienen en diferentes medidas impactos a nivel de mitigación o adaptación, pero que también tienen costos relacionados y que hay que analizar específicamente en cada caso. Bien, los vimos en términos generales. Ahora, si nosotros decimos, ok, en mejor manejo de pasturas, pastoreo racional, pastoreo rotativo intensivo, ¿qué es la práctica o componente que se recomienda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver que son un conjunto de acciones, no es una sola. En mejora de pasturas, por ejemplo, en mejor manejo de pasturas, tenemos el uso de potreros más pequeños, control sistémico de malezas, uso de cercas eléctricas. ¿Por qué cercas eléctricas? Bueno, entre los beneficios de las cercas eléctricas que tiene un menor costo. A nivel de ejercicios prácticos que hemos hecho con productores, los mismos productores hablan de que una cerca eléctrica vale una tercera parte, tiene un costo de una tercera parte del costo de una cerca con alambre de púas. Ahora bien, no es que no se puedan utilizar cercas con alambre de púas, no, no es eso. Únicamente que nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de manejo de cerca eléctrica por el tema de costos. Si el productor, dentro de sus intereses, dice, no, yo voy a hacer porceros más pequeños, pero voy a utilizar la cerca tradicional, la cerca con alambre de púas, a 3 hebras o a 5 hebras, indistintamente, está bien. Lo importante, o lo que la tecnología promueve al final en su esencia, es que manejemos esos potreros de una forma un poco más intensiva, potreros más pequeños, una mayor carga animal, menores tiempos de ocupación, con rotaciones adecuadas, tiempos de descanso adecuados, que el pasto descanse, es decir, que esté sin animales el tiempo suficiente para que él se logre recuperar. Sistemas silvopastoriles y plantaciones forestales. Acá hablamos de árboles dispersos en porceros, de cercas vivas, de bosques, bosquetes, de arreglos forestales dentro de los potreros, por ejemplo, de teca, melina, que me permitan, dentro de los potreros o en el perímetro de los potreros, que estos arreglos forestales me permitan, dado un tiempo suficiente, poder aprovechar la madera, pero que durante todo ese transcurso también haber aprovechado la producción de pastos y seguir manteniendo los animales. Y por ahí hay algunas iniciativas que se han venido trabajando para tratar de implementarlos y de tener datos de campo, que el sistema es realmente posible realizarlo. Bancos forrajeros, acá vienen solamente algunos nombres, pero hay muchas otras opciones que podemos utilizar. Viene King Grass, pero podemos pensar en Camerún, podemos pensar en Cuba 22, podemos pensar en Taiwán, Cratilia, podríamos decir botón de oro, podríamos decir nacedero. Realmente lo que se busca es una opción de una planta que tenga un crecimiento importante, mayor que el pasto de piso, que me aporte nutricionalmente los nutrientes que el animal necesita.
y poder suministrarlo a los animales, ya sea en épocas críticas, si lo logramos conservar ese banco forrajero, por ejemplo, o de una forma frecuente, en una ración, en una dieta que se determina a partir del tipo de animales que se tienen, las necesidades nutricionales, la productividad que esperamos y el sistema como tal. Los ensilajes hay muchas opciones. Puede ser en bolsa, en silopacas, en pacas, en silos de piso, silos de trinchera. Realmente es que conservemos cuando tenemos un exceso de producción de pasto, la podamos conservar para cuando tenemos mayores necesidades. Y otro tema que no está mencionado como tal dentro de las tecnologías, pero que no podemos dejar de lado, es el manejo de la finca como un negocio. Que este manejo de la finca vaya relacionado y las decisiones se basen en información. Que mantengamos controles sanitarios, que mantengamos gestión de riesgos, manejos reproductivos, suplementación estratégica. ¿Cuándo son las épocas críticas de la finca? ¿Cuándo es la mayor producción? ¿Cuándo es la menor producción? Toda esa información la vamos y la podemos ir obteniendo a partir de registros, no solamente con el conocimiento que ya cada productor tiene, que por supuesto es importantísimo, cada productor conoce muy bien su sistema, pero que también hay detalles que muchas veces se nos quedan de lado cuando no tenemos anotada la información. Y entonces con esos registros, con ese manejo de finca enfocado más hacia un negocio, más hacia la rentabilidad, productividad, sin dejar de lado la parte ambiental, que podamos lograr que las decisiones que se toman también estén basadas en información real, actualizada de la finca y que podamos compararnos también en el tiempo. Y pasados 2, 3 años podamos ver información que se tenía antes y cómo se ha ido logrando mejorar o si algunas de las prácticas que se han realizado no mejoraron y entonces poder tomar decisiones al respecto también. Ahora, vamos a hablar ya un poco más específico a nivel de finca. Pastoreo racional. Bueno, el pastoreo racional, básicamente, desde la década de 1950, se comenzó a hablar de él. André Marcel Bazin fue quien empezó a hablar al respecto. Y él definió, dentro de muchos aspectos, definió pastoreo. Y pastoreo básicamente lo define como el encuentro de la vaca o cualquier animal de hábitos herbívoros con el pasto o con el forraje. Entonces, es lo que nos dice, ok, hablamos de pastoreo, hablamos del momento cuando la vaca se encuentra con el pasto y lo consume. Llámese pasto, o llámese leguminosas, o llámese cualquier otro animal, cualquier otra planta arbustiva que el animal esté pastoreando. Ahora bien, bajo este concepto de pastoreo racional, se definen varias leyes, varias condiciones. Lo primero es que en el pastoreo racional no hay tiempos fijos para el descanso de la pastura. Es decir, no utilizamos o no debemos utilizar bajo este concepto 22 días de descanso fijo. Y todos, cada 22 días, volvemos al mismo potrero o cada 30 días. Realmente lo que debemos es comenzar a analizar las condiciones que tenemos de pasto, las condiciones de suelo, las condiciones ambientales, la cantidad de carga animal que tenemos, cuántos animales están pastoreando en los potreros. Y cuánto es el tiempo que necesita el pasto para recuperarse, para estar nuevamente en su tiempo óptimo de cosecha, en el momento en que está con mayor calidad nutricional y con mayor producción de biomasa. Entonces, no definimos o no decimos específicamente que son 30 días o que son 40. No, hay que analizar cada sistema y hay que ver bajo las condiciones que se tienen en cada finca cómo lo logramos. Por lo tanto, los tiempos son completamente flexibles y son adaptados a las condiciones de finca y a las condiciones de cada momento. Van a ser distintos en verano y en invierno. Y al final lo que vamos a buscar o lo que estamos buscando es que logramos obtener un balance entre la calidad nutricional, entre la alimentación, los nutrientes que el animal está consumiendo y la producción de biomasa. Que biomasa básicamente nos referimos a la producción de pasto, los kilos de pasto que tenemos en el potrero. Que los dos sean
máximos. Calidad nutricional y biomasa, los dos en la mayor cantidad posible. Buscamos ese punto de equilibrio y entonces decimos, ok, para la época de invierno en esta finca, los periodos de descanso son de 25 días o son de 40. Van a haber variaciones. Y para la época de verano, los números puede que cambien o puede que no. Pero hay que hacer el análisis específico en cada caso y hay que ir ajustando el sistema. Porque esto no es una receta. Ahora bien, ¿cómo se distribuye la producción de pasto en el año y por qué se plantean todas estas tecnologías, todos estos cambios? Creo que para todos los que estamos acá esto no es ningún secreto. Acá lo que nos van a variar son los meses, pero básicamente en todas las fincas nosotros tenemos una mayor producción de pasto en una época del año, que en el caso de este gráfico empieza en mayo, junio, julio, la mayor producción de pasto. Luego comienza a disminuir y cuando llegamos enero, febrero, marzo, la época cuando tenemos menor producción de pasto. Para este caso específico, hay zonas donde la situación se invierte, donde los meses son distintos. Pero una vez que tenemos claro esta realidad, que conocemos las condiciones de cada finca, sabemos que nosotros tenemos entonces, o podríamos pensar en dos alternativas. Una es tener una cantidad de animales mayor en una época del año y otra menor en la época que tengo menor producción de pasto. O mantener una carga constante, por ejemplo, cerca del 50% de la producción máxima, que es ese recuadro rojo que está marcado ahí, y en una época del año me va a sobrar pasto y en otra época del año me va a faltar. O la otra alternativa, que es parte de lo que se promueve dentro de Nama Ganadería y por qué decimos que las tecnologías deben aplicarse de forma conjunta, que es agarrar y traerme el exceso de pasto que tenía para la época donde hay un faltante de alimento. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso lo logramos con ensilajes, con henos o con otros procesos de conservación, con bancos forrajeros, para tratar de disminuir la dependencia de insumos externos y que la mayor parte de la producción y alimentación de la finca provenga de la misma finca. Básicamente, en ese manejo de pasturas, en esa mejora y manejo de los potreros, con tiempos de descanso adecuados. Acá tenemos dos fotos, lo que varía es el ángulo, pero es una finca donde se comenzó a implementar el pastoreo racional. En la foto del lado izquierdo tenemos los animales en una época de verano, cuando era un solo potrero. En la foto del lado derecho, el potrero grande, que eran 11 hectáreas, se dividió. Se hicieron 12 apartos en esa zona, se hicieron más apartos en el resto de la finca. Y en la misma época del año, en marzo, es cierto, el pasto también está bastante seco, pero aún tenemos producción de biomasa. Que la calidad nutricional no es la óptima, estoy de acuerdo, pero por lo menos los animales tienen algo más de qué alimentarse y no dependemos de los insumos externos en tanta medida como si se dependía cuando los pastos no estaban manejados de la misma forma. En este caso, no se hizo en esa zona específica, no se realizó un cambio de la pastura, porque realmente todavía la pastura que se había mejorado hacía un tiempo, todavía estaba en condiciones adecuadas de irse manejando, de irse recuperando y que el sistema pues, pudiera ser funcional en el tiempo. El tema de cercas vivas. Muchas veces relacionamos las cercas vivas únicamente con guachipelín o con cualquier o alguna otra especie y decimos, bueno, es que no me aporta mucho. A veces pensamos que no nos aporta a nivel productivo. Sin embargo, tenemos belleza escénica, tenemos aportes ambientales. Dependiendo de las especies que estemos utilizando, damos comida, refugio a otras especies de animales. Entonces también hay que hacer las valoraciones y ver la ganadería como un sistema más allá de únicamente pensar en la producción como tal. Y algo importante es que también hay especies que podemos utilizar en las cercas vivas que pueden fijar nitrógeno y esa fijación de nitrógeno también se puede reflejar, según cómo se maneje, en una mejora en los pastos. Cuando vamos a implementar un diseño, eso es parte de los trabajos iniciales que hacemos. En la finca
identificamos la finca, tomamos puntos de referencia, se ve la zona, se buscan las condiciones y en conjunto con el productor se hace un diseño. En este caso, un diseño con callejones que llega a un solo punto, potreros pequeños para un día de ocupación y de acuerdo a la forma del terreno, a la forma como está distribuido, se plantea la opción. Una vez que tenemos este croquis, este plano, esta propuesta, entonces hay que ir a campo y hay que comenzar a marcar los puntos y hay que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque muchas veces no. En el caso, y voy a ponerme yo como ejemplo, yo no conozco la finca. Yo llego, hago un recorrido y a partir de ahí me tomo una idea y planteo una propuesta. Pero el productor conoce metro a metro las condiciones que tiene en esa finca. Y él sabe si en un punto determinado, durante una época del año, nace agua, por ejemplo. Y si yo planteo, y obvié ese detalle en el momento, y planteo pasar un callejón puramente en el ojo de agua, porque estamos en verano y yo no veo ni que ahí nazca nada y me parece que todo está bien, cuando sea invierno y los animales tengan que pasar por ahí, eso se va a convertir en un problema importante. Entonces el diseño se desarrolla en conjunto y hay que adaptarlo a las condiciones específicas en cada caso. Y muy importante, no podemos plantear ningún diseño si no tenemos distribución de agua. Tenemos que desarrollar paralelamente un sistema de acueducto, un sistema de distribución de agua para los potreros, para la finca. ¿Por qué? Porque yo puedo preocuparme y decir que tengan el mejor pasto posible, que se alimenten bien. Pero el agua es esencial. Sin agua, ningún animal va a producir. Inclusive, más bien, si no tienen la suficiente cantidad de agua, provocamos deshidratación y al final hasta la muerte de los animales. Ok. Bancos forrajeros. Acá tenemos un ejemplo, yuca amarga. Tenemos pastos. Podemos tener botón de oro, podemos tener nacedero. Realmente, lo importante es buscar una opción que se nos adapte a las condiciones que tenemos y que nos permita ir de forma conjunta mejorando la alimentación de los animales en el tiempo. El ensilaje, que sería una de las principales formas para nuestras condiciones como región Brunca, en la que podemos recomendar conservar los bancos forrajeros cuando están en su tiempo óptimo de cosecha para utilizarlos posteriormente cuando los animales tengan mayores requerimientos y la producción de forraje a nivel de potreros esté disminuida. El uso de minerales. Acá hay estañones, que ha sido una de las formas como se ha planteado utilizarlos, porque inclusive vemos estos que están amarrados con un mecate, hay productores que los movilizan de un potrero a otro. Ahora, puede ser cualquier otro sistema. Lo importante es que los animales tengan acceso a los minerales todos los días y en las cantidades que necesitan. Genética. Acá hay 3 terneros o 3 animales diferentes, o 3 fotos, básicamente, porque en la foto del lado izquierdo tenemos más animales. Los puse como animales pequeños, como terneros. ¿Por qué? Porque nos enfocamos o buscamos que esa genética se traduzca, por ejemplo, en este caso, en mayor producción o mayor peso de los terneros al destete. Ahora, ¿cuál es la raza adecuada? No hay raza adecuada ni hay receta. Hay una raza que se adapta a las condiciones y características de cada finca, eso sí. Y entonces hay que buscar y determinar qué condiciones se tienen y cómo podríamos seleccionar o buscar una raza para ello. Muy importante, si no tenemos alimentación, no podemos o no debemos hacer una inversión en genética importante. ¿Por qué? Porque por más genética que utilicemos, si la alimentación no es la adecuada, no se va a transformar en un resultado productivo óptimo. Y algunos comentarios, básicamente para ir concluyendo los aspectos generales que tenía planteados para hoy de este programa NAMA. La participación en este programa es voluntaria, es completamente voluntario.
La funcionalidad de las tecnologías está muy relacionada, está directamente relacionada con la aceptación y la adecuada implementación por parte de los productores. Nosotros podemos brindar un acompañamiento, una asistencia técnica, una asesoría, pero el productor es el principal que debe estar convencido de que las tecnologías le van funcionando y por eso buscamos los registros, porque entonces con el tiempo podemos ir viendo las mejoras que se obtienen a nivel de campo con datos de la misma finca. Es posible implementarlo y obtener ganancias. Vimos que desde 2014 se comenzó a implementar en campo. Todas estas experiencias están identificadas. Tenemos fincas que en este momento han implementado esas tecnologías desde el 2014 y tienen cambios importantes en sus sistemas productivos. Este año, por temas de pandemia, pues no se han hecho mayores actividades. Sin embargo, en estas fincas escuela, fincas demostrativas, la idea o lo que se ha planteado es desarrollar actividades grupales con ganaderos para que, por convencimiento propio, con otro productor, vean cómo se han implementado los cambios y las mejoras que se han ido obteniendo. Y muy importante, y lo he repetido varias veces, debemos utilizar registros productivos, registros económicos, registros que nos permitan ir demostrando e ir tomando decisiones conforme vamos avanzando en la implementación de dichas tecnologías. Ya para concluir, todo este desarrollo, todas estas tecnologías se basan o se buscan acompañar por diferentes actores. ¿Por qué por diferentes actores? Como Ministerio de Agricultura, y eso creo que lo puedo decir acá, básicamente es muy difícil que podamos abarcar todo el sector ganadero. La cantidad de técnicos que tenemos disponibles, los recursos que tenemos disponibles. Entonces, el mecanismo que ha sido planteado para el desarrollo de este programa NAMA Ganadería, para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, incluye tanto sectores públicos como privados. Incluye universidades, incluye instituciones no gubernamentales, incluye cámaras de ganaderos. Y es un engranaje, es un sistema que el éxito depende del buen funcionamiento y la organización o la comunicación que podamos mantener productores, organizaciones, instituciones. Si logramos que este engranaje sea perfecto, que este engranaje camine, podemos lograr que el impacto en la ganadería del país sea importante y que se mejoren esas condiciones técnico, económico, productivas y ambientales en las fincas y en los sistemas como tal. De mi parte, sería la presentación. Ok, saludos Pablo, saludos a todos aquellos que nos escuchan y nos han estado viendo por este medio. Muchas gracias Pablo por la presentación y la información que nos ha brindado el día de hoy, que es bastante interesante, ¿verdad? Por ahí están tus correos y tu información por si la gente quiere consultar un poco más, ampliar un poco más la información sobre este programa. Vamos a revisar, creo que por ahí tenemos alguna consulta para el público. Pablo nos consulta Wilfredo Víquez. Buenos días, Pablo. ¿Qué beneficio podría tener el uso de pasto OM22 en los sistemas de ganadería bajo NAMA y la reducción de emisiones de CO2, tomando en cuenta que es un pasto bastante reciente, de reciente introducción y con poca validación? Ok, muchas gracias por la consulta. Yo diría que básicamente cualquier opción forrajera que podamos utilizar, siempre y cuando se adapte a las condiciones que tenemos en finca, que eso es muy importante y como lo mencionas ahí, es un pasto que quizás nos falta validación, que es de muy reciente introducción. Entonces, yo no recomendaría a nadie introducir ninguna opción y dejar de lado las que ya conocemos o las que ya están probadas. La recomendación más bien iría hacia el hecho de que podamos ir probando o ir desarrollando esa experiencia de campo, inclusive muchas veces a nivel de finca, de la mano con lo que ya conocemos, con lo que ya tenemos validado.
El OM22 tiene experiencias exitosas en el país y tiene otras que no han sido tan exitosas. Entonces, siempre y cuando se nos adapte a las condiciones que tenemos, el impacto a nivel de NAMA o el impacto a nivel traducido en producción de los animales, en mitigación, en adaptación, es importante. Igual que las otras opciones forrajeras que tenemos. ¿Por qué? Porque digo que igual que otras opciones forrajeras que tenemos, porque hay estudios que indican una producción de biomasa mayor, pero una calidad nutricional similar a otras opciones de pastos que hay. Por lo tanto, tampoco su utilización como única opción sería tan recomendable. Lo ideal es que lo utilicemos en conjunto con otras opciones de forrajes que nos permitan balancear adecuadamente lo que los animales están consumiendo o van a consumir, y a partir de ahí eso se traduzca en una mejora en la productividad y de la mano con la parte ambiental. Muchas gracias, Pablo. Vamos a revisar si no hay alguna otra. Aquí Jeffrey Concepción González nos dice que excelente. Muchas gracias, Jeffrey, por estar aquí con nosotros. Saludos. A ver si hay algún otro comentario, pregunta. Si no, Pablo, en este momento te cedería el espacio para que puedas despedirte de las personas que han estado con nosotros. Adelante, Pablo. No, agradecerles el tiempo que han sacado para estar en esta charla. Comentarles que quedo a disposición y sé que todos los compañeros del Ministerio en las diferentes agencias de extensión también están a la disposición de poder aportar y tratar de ir colaborando con el desarrollo del sector ganadero, que en este caso es lo que nos atañe en esta charla, de la región, y agradecerles el tiempo que han determinado para estar acá con nosotros. De mi parte sería, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Agradecer a Pablo, ¿verdad?, la presentación que nos ha dado el día de hoy con información bastante relevante, interesante, ¿verdad?, para el sector ganadero. Como les decía, ahí quedan los contactos de Pablo para que si en determinado momento quieren hacerlo, puedan contactarlo para que les facilite alguna información más o que les pueda ampliar sobre este programa NAMA Ganadería. Informar, ¿verdad?, que continuamos con la charla ya. Por este año vamos a finalizar con la siguiente charla el 26 de noviembre, a esta misma hora, con el compañero Mario Chávez Rodríguez, y la charla va a tener como enfoque prácticas físicas y agronómicas para la adaptación del cambio climático, algo muy importante también que estamos viviendo hoy día con tantos cambios en el ambiente y demás, que vemos afectaciones con huracanes, sequías y demás, y es importante estar bastante informados en este tema. De momento, agradecerles por la atención y estaremos en contacto por los diferentes medios para que podamos estar atentos a las diferentes capacitaciones. Que tengan un buen día.